Bueno, vamos a tratar de hacer esta lectura juntos. Yo leo una parte y ustedes entonces van complementando y así vamos avanzando juntos. ¿Listo? Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba ¿cómo? Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo. ¿De dónde? Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue como mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Yo no sé ustedes qué sienten cuando leen esta historia. A mí me parece un poco fuerte. Durante este mes estamos hablando un tema. ¿Cuántos recuerdan el tema que estamos hablando? ¿Cuál? Salvemos la familia. Es el tema que estamos hablando durante este mes. ¿Y algunos de ustedes saben cuál es el tema para hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Ni idea? Ok, creí que de pronto ustedes lo sabían. El tema del día de hoy se llama Cuando los hijos se enamoran. El tema está titulado de esa forma: Cuando los hijos se enamoran. Y entonces nosotros empezamos con este pasaje que tenemos en 2 Samuel capítulo 13, y en primer lugar vamos a empezar a abordar algunos asuntos, pero me gustaría que a manera de introducción nosotros pudiéramos pensar que normalmente en la vida del ser humano hay una primera fase, que normalmente es esa fase que somos chiquis, en la que normalmente el hijo siente bastante afiliación por su mamá. Entonces, si ustedes observan los niños con no, normalmente ellos son así con su mamá, muy amorosos, y la mamá también, igual aman al papá, pero digamos que tienen una afiliación un poco distinta. No es en todos los casos, no vayan a decir: ay, en mi caso no es así, tan raro, no. Simplemente son algunas teorías psicológicas, pero en otros casos
ocurre que la niña tiene una afiliación distinta con su papá, entonces ella, papá, ¿cómo me veo? No sé qué. Y tampoco significa que en todos los casos sea así. Simplemente, de nuevo, hay algunos casos en los que la niña tiene una afiliación por el papá y el niño con su mamá. Pero entonces empezamos a crecer y las cosas empiezan a cambiar. Luego llegamos a una época que es una época más colegial, cuando estamos bien pequeños y quizá entramos a la escuela. Una vez, a veces los niños entran a la escuela, empiezan a sentir una afiliación por su profesora. Entonces quizá algunos de ustedes conocen a algún niño al que le gusta y le parece linda su profesora y llega a la casa y le dice mamá y la profe se viste así, se peina así y entonces empiezan a sentir una afiliación por su profesora o en el caso de las niñas por su profesor. Puede pasar, no significa que siempre sea así. Hace rato, de hecho, mi hermano les contaba en la reflexión de la reunión anterior, decía mi hermano que a él le había ocurrido, creo que fue como en tercer grado, no me acuerdo bien, o en cuarto, que él se enamoró de la profesora. Y entonces él le llevaba cilantro, era la forma de él conquistar a su profesora. Fue una forma bastante particular, pero entonces él lo contaba de esa forma y es como cuando estamos muy chiquis, muy pequeños. Pero luego nosotros pasamos a una edad más adolescente y entonces ahí empiezan a surgir unos gustos distintos. Muchas veces cuando nosotros llegamos a la adolescencia, en el caso de las niñas, pues nos empieza a llamar la atención a alguien y en el caso de los niños les gusta a alguien. Tal es el caso que a veces la mamá entonces entra en una crisis y le dice tú ya no me amas como antes, mira, te fijaste en la primera que pasó y entonces las mamás en algunas situaciones tienden a sentir amenazado su amor por una niña adolescente que es del gusto de su hijo. Vamos a empezar entonces a hablar hoy un poco del proceso de enamoramiento y es posible que usted diga, bueno, mis hijos ya están casados, entonces la idea es que podamos mirar como padres, pero también como abuelos, nuestro rol como esa figura sacerdotal que tenemos dentro de la familia. Pero es posible que usted diga, no, Mirley, yo tengo niños de 3 y 4 años, ellos aún no se están enamorando. Pero vamos a empezar a mirar un poco esos principios que aplican desde los diferentes focos en los que estamos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en 2 de Samuel, ahí en el capítulo 13, vamos a arrancar el versículo 1 y dice que aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón se enamoró de su hermana, pero era una media hermana, ella era hermana directa de Absalón. Ellos eran hermanos todos los tres de papá, pero Amnón y Tamar eran medios hermanos de mamá. Entonces resulta que él se enamoró de ella. El versículo 2 dice que tal era su angustia que se enfermó. Entonces trate usted de hacerse una imagen en su cabeza, de imaginarse a Amnón algo así como es que me encanta, me gusta, no sé qué voy a hacer con ella. Estaba literalmente angustiado, o sea, estaba turbado emocionalmente porque en realidad le encantaba a esta persona, le fascinaba. Lo que plantean los teólogos es que para esta época ella tenía alrededor de unos 15 años y él tenía alrededor de unos 22 años y a él le gustaba muchísimo. Pero entonces nosotros vamos a empezar a mirar como primer punto del tema que tenemos el día de hoy, cuáles son las características de un enamoramiento nocivo o de un enamoramiento mal direccionado. Pero entonces nosotros en primer lugar podemos ver que es un enamoramiento que está impulsado exclusivamente por el deseo. Él estaba basado exclusivamente en su deseo. Me gusta, me llama la atención, quiero estar con ella. Quizá no había tenido un tiempo para parar, meditar y racionalizar un poco la situación, sino que de entrada estaba basado era en su emoción. Pero nosotros vemos en un segundo ítem importante que él dice que tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Y entonces Jonadab, que es el amigo de Amnón, le dice, ven, mira, es que yo estoy notando que a ti algo te pasa, que tú estás flaqueando durante los últimos días, ¿qué te pasa? Y empezó a preguntarle qué le pasaba. Y Amnón le dice, mira, es que me encanta Tamar, mi hermana, y no tengo ni idea qué voy a hacer. Y entonces nosotros empezamos a observar, en segundo lugar, que un proceso de enamoramiento mal direccionado tiene como puntos de referencia amigos
que quizá no son la mejor influencia, amigos que quizá tienen un concepto un poco mal manejado del amor, quizá amigos astutos, pero observamos que Amnón está tomando como referencia un concepto del amor que quizá es erróneo y es equivocado. Y esto es bueno que nos podamos hoy preguntar nosotros, ok, ¿qué bases en cuanto al amor yo le estoy dando a mi hijo o a mi hija, independientemente de la edad en la que esté? Puede ser a los 10, pero puede ser a los 2 o a los 3. Cuando yo empiezo a mostrarle o a enseñarle, mira, este es el proceso, así es como funciona, porque a veces de repente cuando ellos están tan chiquis, nosotros ya decimos es que ella es tu noviecita, él es tu noviecito y demás. Y empezamos a alimentar ese tipo de situaciones, pero no les enseñamos, no les explicamos cómo es que funciona. Quizá a veces como padres no hemos tenido el espacio para sentarnos y decirle, mira, tú vas a sentir algo acá cuando algo te guste y eso te va a generar algo por acá y entonces te vas a sentir así como muy emocionado, pero fíjate que eso no va a durar toda la vida. Hay un momento donde ya el tema de neurotransmisores y esta emoción acá va a parar un poco y entonces tú lo vas a sentir de otra forma. Va a ser un poco más racional, tiene que ver con sueños a futuro, con que tú aceptas a la otra persona y yo empiezo a enseñarle a mi hijo cómo funciona un poco. ¿Sí me hago entender? Porque pasa que a veces nos puede estar pasando esto que pasó con Amnón, que iba a donde Jonadab y le dijo, mira, me encanta. Entonces podemos tener un niño a los 10 que va y le dice a sus amigos, me encanta, ¿qué le hago? ¿Cómo hacemos? Ayúdenme. Y entonces ellos se convierten en su primer punto de referencia. Entonces es importante que nosotros entonces revisemos que un proceso de enamoramiento mal direccionado o nocivo tiene como punto de referencia conceptos erróneos del amor que quizá vienen de otras amistades. Pero en tercer lugar nosotros vemos que Jonadab le dice a Amnón le dice a Amnón, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente, te vas a acostar, te vas a enfermar. Como estás enfermo, tu papá va a venir a visitarte. Cuando tu papá venga a visitarte, le vas a decir, papá, hazme un favor, manda a mi hermana Tamar a que me cocine, por favor, de modo que al ella cocinarme, quizá yo mejore. Ese fue el consejo que le dio Jonadab a él. Amnón hizo exactamente lo que él le había dicho. Se acuesta, viene su papá a visitarlo y le dice, papá, mira, es que estoy muy enfermo, ¿será que tú me puedes hacer el favor de mandar a mi hermana? Entonces vemos un aspecto importante acá en tercer lugar y es que es una persona que sigue en la línea directa el consejo y la retroalimentación o el direccionamiento que le están dando sus amigos. Son personas que están dispuestas a seguir ese tipo de consejos. Y posiblemente usted diga, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque es difícil. Cuando los jóvenes llegan, ¿qué personas, qué chicos tenemos acá de menos de 15 años en este auditorio en este momento? Gracias. Ok, bueno, tenemos una, pero él ahí está con su papá hermoso que está de una direccionado. Entonces, nosotros tenemos algo claro y es que a esa edad normalmente a uno le llama la atención a alguien y uno está como esa persona y ya. Y a veces uno como padre dice, pero yo ¿cómo le digo que es que esa niña no sé qué? Y a veces a uno como mamá le pasa con mayor prevalencia en las mamás que son madres de niños, que a uno la niña no le gusta, porque alguna razón, porque uno dice no, es que ella no, porque X o Y, y a veces a uno de mamá, las niñas que le gustan a los niños de uno, no le gustan tan raro, no le gustan a uno ni a los 12, ni a los 14, ni a los 16, ni a los 18, ni a los 22, bueno, etcétera. Entonces, la idea es que nosotros podamos empezar a pensar que nosotros tenemos que generar ese espacio para que ellos empiecen a conceptualizar el amor y a conceptualizar las relaciones desde un punto de referencia muy adecuado, desde un punto de referencia donde le vamos explicando funciona así y es de esta forma, y no que esté dispuesto simplemente a seguir los consejos de sus amigos. Pero yo quiero pedirles que me acompañen al versículo 6 y leamos juntos. Dice, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle y dijo a Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas,
para que coma yo de su mano. ¿Y David qué hizo? La Nueva Traducción Viviente, les voy a leer el mismo versículo. Dice: entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. En esta traducción está diciendo que Amnón le dijo a su padre David: deja que mi hermana venga y me cocine mientras yo ¿qué? Observo. Él estaba denotando ya una intención en lo que él estaba diciendo. Déjala venir mientras yo la observo cocinar, luego ella me da el alimento y quizá yo mejore. Pero entonces nosotros empezamos a ver que hay un comportamiento muy importante que llama la atención para nosotros, y es que en este proceso de enamoramiento del que es protagonista Amnón, tenemos padres que quizá no conocen o que no disciernen el corazón de sus hijos. David estaba presente ahí con él, David estaba ahí en ese momento, pero quizá David no estaba analizando o discerniendo completamente la situación. Y es importante que nosotros hoy podamos también reflexionar un poco y decir: ¿hasta qué punto yo estoy haciéndome a un lado o me estoy implicando en? Y posiblemente nosotros podemos decir: es que implicarse es difícil, porque ellos ven que nosotros entonces somos cansones, somos tediosos. Pero es mirar en esta época y en este momento hasta qué punto nosotros podemos quizás relacionarnos con sus amigos, conocer quiénes son los niños con los que andan, quizás relacionarnos con los padres de ellos, conocer un poco más. Ven, ¿dónde estás? Cuéntame un poco qué viste, cuéntame un poco de qué hablar, cómo tratar de entrar un poco más, no desde la fuerza quizá, pero sí generar el espacio para empezar a conocer cómo funcionan las relaciones de mis hijos. Que observan en un niño cuando les llama la atención, que observan en una niña cuando les llama la atención, y si ya están en una edad mayor, 20, 22 años, ven, cuéntame qué ha pasado, por qué fue que tu relación con esta persona no funciona, qué pasa esto, qué pasa lo otro, y empezar a ahondar un poco más, no quizá hacernos tan al margen, sino quizá entrar un poco más. Pero nosotros seguimos viendo el pasaje de Amnón y Tamar, y nosotros vemos que más adelante Amnón, entonces lo que cuenta la historia es que Tamar, visita a Amnón, ella viene, le cocina y entonces le ofrece la comida y él le dice: no quiero comer, espera. Y lo que hace es que le dice a toda la gente: sálganse de la casa, sálganse de acá. La deja sola a ella ahí y le dice: tráemelo acá. Ella viene y se lo entrega a él. Cuando ella viene a entregárselo, él la fuerza. La lastima, la fuerza, ok, y la violenta y le hace daño y accede a ella y abusa de ella violentamente. Y luego él le dice: quiero que te vayas, ya quiero que te vayas de este lugar. Y ella le dice: por favor, no me hagas esto va a ser más doloroso, por favor, no lo hagas. Y él le dice: quiero que te vayas. Y ella se queda quizá allí, quizá apesadumbrada, dolida, lastimada. Y él llama a un criado y le dice: ven para acá, sácamela de acá, llévatela. Y un criado viene y la saca de su casa. Pero nosotros vemos aquí cosas importantes. David accede a mandar a Tamar. David le dice: listo, ve allá. En esta época y en esta tradición era muy importante que los padres se hicieran responsables de la virginidad de sus hijas. Era muy importante en esta época. De alguna forma David tenía un rol importante en el cuidado de su hija Tamar. Y qué bueno que nosotros podamos pensar quizá hasta qué punto hubo omisión en la responsabilidad que él tenía, o hasta qué punto su distancia lo hizo coparticipador de esta situación. Pero sucede acá que hasta el final Amnón siempre se dejó llevar, fue por su deseo, porque nosotros hay un momento donde miramos que ella le dice: no, espera, si quieres pídeme a mi papá, o sea, dile que
que tú quieres estar conmigo, que yo estoy segura que él no me negará. Y él aún así accede a ella y le hace daño. Y después muestra la historia que ella sale, rasga sus vestidos y se coge su cabeza y comienza a gritar y a llorar porque la han lastimado, porque la han vulnerado. Y luego, 2 años después, Absalón, el hermano directo de ella, organiza un banquete y en ese banquete él da instrucciones para que asesinen a Amnón. Y Amnón muere. Y bueno, de ahí para allá siguen otras situaciones también. Pero nosotros vemos algo importante en esta historia y es que un hijo toma decisiones basado en su deseo, basado en su emoción, y esto repercute en consecuencias familiares, en consecuencias grandes. Surge un problema entre Amnón y Absalón y esto acaba un poco socavando la dignidad de la familia. Es una historia difícil de un proceso de enamoramiento que no fue quizá manejado de la forma adecuada. Pero yo quiero invitarle a que usted se mueva conmigo un poco hacia atrás. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 24. Génesis capítulo 24. Abraham busca esposa ¿para quién? Para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré ¿qué? Esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia ¿con quién? Con mi señor. Entonces el versículo 1 dice que Abraham, ¿cómo estaba? Viejo. Lo que nos cuenta la historia es que posiblemente Abraham tenía alrededor de unos 130 años, y es posible que usted diga: bueno, igual él vivió como 800, entonces 130 no eran tanto. Abraham no vivió 800, Abraham vivió alrededor de unos 170 años, o sea que ya estaba en unas edades bien arriba. Pero entonces él estaba ya viejo, y aún así él fue una persona que no dejó al azar el futuro de su hijo. Abraham se responsabilizó. Él dijo: yo voy a influir sobre esta situación, yo voy a influir sobre él y sobre su futuro y sobre mis generaciones. Entonces Abraham llama a su criado y le dice: mira, algunos autores plantean que era Eleazar, y le dice: mira, yo necesito que tú vayas y busques una esposa para mi hijo. Y entonces nosotros quizá estamos pensando en este momento: bueno, en esta época eso no se puede hacer. Ya quisiéramos nosotros buscarle una esposa a nuestro hijo o un esposo a nuestra hija.
pero no es posible en esta época. En esta época nosotros no podríamos hacer algo así. Pero fíjense que él influyó desde muchos ángulos y qué bueno que nosotros ahora comencemos a pensar, ¿cómo puedo yo influir en el futuro de mi hijo? Quizá no es solo trabajando para él y para dejarle una herencia, quizá también es orando ya, desde que está en el vientre, desde que está muy pequeño, desde que está bebé, ya empezar a orar por su esposo, ya empezar a orar por su esposa, ya empezar a generarle un contexto en el que yo le digo, mira, las relaciones en el Señor funcionan de esta forma, mira, aunque el mundo te lo dice así, el Señor nos lo muestra de esta forma, y es empezar desde ya a no dejar ese futuro al azar, porque nosotros vemos en segundo lugar que él le dice, yo te pido que no tomes a personas de los cananeos, sino que vayas a mi tierra y allá busques una mujer para mi hijo. Aquí ocurre algo muy importante y es que Abraham le está dejando claro que él quiere que las creencias espirituales de la mujer que iba a ser la esposa de su hijo Isaac fueran en la misma dirección de la de ellos. ¿Sí? Él está diciendo, ve y consigues a alguien de esa tierra. Por favor, prométeme que no vas a conseguir una mujer de esta tierra. Él le estaba dando a entender, yo quiero que las creencias que tenga esa mujer que va a estar con mi hijo sean las creencias similares a las de nosotros, unas creencias espirituales parecidas, unas creencias espirituales similares. O sea que en segundo lugar, nosotros vemos que en este proceso de enamoramiento, él está preocupado porque ese proceso se dé en un yugo igual, en un yugo similar, es decir, que estén en la misma dirección. Y es bueno que nosotros hoy lo preguntemos y lo reflexionemos, porque a veces quizá los que somos padres de adolescentes podemos decir como, es que es un buen muchacho, es que es juicioso, tiene muy buenas notas en el colegio, es muy responsable, de hecho es el primero en la liga de fútbol, lo único es que no es cristiano, pero lo más está bien. O quizá puede que usted esté pensando, sí, Mirley, pero quizá hay personas cristianas que no cumplen con, y es bueno que hoy nosotros como padres podamos pensar ¿qué es realmente una persona que ama a Dios? ¿Qué es realmente una persona cristiana basada en los principios divinos? Pero también como familia, ¿qué principios tenemos que quisiéramos que tengan también las personas? ¿Qué principios quizá a veces no se ponen sobre la mesa, pero que son importantes para nosotros como familia? Porque a veces quizá desde niños empezamos a mostrarle a nuestros niños, mira, es que debes vestirte así, mira, vas a jugar con los amigos que juegan de esta forma o que hablan de esta forma, pero a veces el tema de los principios queda como medio archivado para cuando ellos estén en una edad adolescente. Quizás son temas que no se abordan a veces, quizás los juntamos con las niñas que van a natación o con las amiguitas que hacen patinaje con ella o con los niños que están en la liga de fútbol. Pero quizá no nos hemos parado a decirle, qué bueno que tú también te relaciones con niños a los que les importa ayudar a otros, con niños que están vinculados en el servicio a otros, con niños que aman a Dios, y empezar a mostrarles desde ya un poco qué es importante para nosotros como padres de ellos. Y es posible que usted diga, bueno, yo estoy sola, mi esposo no está conmigo, o yo estoy solo, mi esposa no está conmigo. Podemos ir haciendo la tarea. Quizá nos queda un poco más complejo, pero podemos irla haciendo. Mira, así es una familia bajo los principios de Dios. Es posible que afuera te dicen eso, pero ven, yo te voy mostrando, mira, y hay formas de irlo haciendo. Y posiblemente la tarea sea ardua, sí. Posiblemente estamos en una generación donde queda más complicado, sí. Pero si nosotros no lo hacemos, ellos van a recibir toda esa información de otras fuentes que quizá no van a ser tan beneficiosas. Entonces nosotros vemos a un Abraham que está preocupado por cuál iba a ser el vínculo, cuál va a ser la creencia espiritual de la persona que se afilie con su hijo. Pero nosotros vemos también que en el versículo 5 y en el versículo 6, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas mi hijo allá.
Entonces el criado le está diciendo: Abraham, Señor mío, pero mira, es que es posible que la persona de allá no se quiera venir conmigo para acá, aquí donde está tu hijo. Entonces le dice: ok, esa va a ser la única forma mediante la cual esto no se pueda cumplir. Y él le dice: o sea que entonces yo puedo llevar a tu hijo hacia allá. Y él le dice: no, guárdate de no llevarlo. Estaba claro el pacto que él tenía. Le estaba diciendo: mira, esto es lo que quiero y ya, nada más. Estos son los principios que se deben cumplir, no más. ¿Cuáles son los pactos que tenemos como familia? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque a veces es tan fácil. Yo puedo intentar ponerme en el lugar de los padres. Las mamás trabajamos, salimos de la casa temprano y la vida de una mamá es hermosa, pero es bastante movida. Igual los papás, uno llega, se va a trabajar, llama durante el día varias veces: ¿cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Tiene algo? No sé qué. Y entonces en la noche llegamos, hacemos quizá la cena, tratamos de organizar loncheras o uniformes del otro día. Y quizá en la noche el tiempo vuela, uno está con la rutina, venga, y quizá el adolescente está con tareas o el joven ya está con ejercicios de su universidad y el tiempo a veces no nos da. Pero quizá a veces nosotros hemos delegado mucho espacio y no hemos dejado claro cuáles son los pactos que como familia tenemos con Dios. Quizá no se los hemos dicho. Y es posible que usted diga: yo estoy esperando apenas llegue la adolescencia, a los 10, cuando ya tenga clara conciencia moral, ahí mismo arranco. No. O a veces decimos: cuando tenga 5 y ya me entienda bien. Hermanos, ellos ya entienden cuando tienen más o menos 1 año y medio, 1 año y 8, más o menos a los 2, ya ellos empiezan a comprender principios y podemos decírselos cortos, cuentos cristianos. Ven, mira las historias de la Biblia, vamos a ir poco a poco. Mira, Dios entonces dijo que no iba a volver a mandar lluvia y Él sacó esta señal, mira. Y entonces cuando el niño ve un arcoíris le dices: mira, eso recuerda un pacto que Dios hizo con nosotros. Así nosotros también hacemos compromisos con Dios y empezamos a enseñarles. Y quizá usted dice: pero yo conocí al Señor en la adolescencia. También hay formas mediante las cuales yo empiezo a acercarme a ellos. Es un poco más complicado, pero la idea es que empecemos a enseñarle, a nuestros adolescentes lo que es un pacto con el Señor. Puede ser con el diezmo, con la ofrenda, con lo que sea que usted quiera empezarle a enseñar. Mira, tú le prometes a Dios, tú le has prometido a Dios que te vas a cuidar para Él. Mira, lo vamos a hacer de esta forma. Vas a evitar tal tipo de contactos. Listo. Es tratar de explicarles que los pactos con el Señor tienen un cuidado. Y posiblemente usted pueda decir: hoy en día es muy difícil. Y sí, hoy en día es complejo, pero aún podemos como padres decirle: Señor, yo te puedo decir que a mi hijo y a mi hija estuve velando porque ellos cumplieran con tus pactos. Y es posible que usted es un padre con un hijo adolescente y usted dice: hay cosas de la naturaleza que yo no puedo impedir, pero quizá hay límites que nosotros podemos establecer. Hay horarios de acceso a equipos que nosotros podemos también organizar. Quizá hay reglas en casa que nosotros podemos limitar, puertas abiertas, comunicaciones fluidas. Quizá hay cosas que nosotros como padres podemos empezar a hacer, pero a veces nos hemos quedado simplemente al margen. Y a veces usted como padre puede decir, y en el caso del matrimonio, los que ya están casados, no tiene nada de malo que usted pueda sentarse con sus hijos y les diga: ¿cómo van? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo vamos? Venga, oramos juntos. Estamos en tiempos diferentes, pero vemos aquí a un padre que se implicó, que entró y dijo: yo quiero que esta generación sea una generación que sirve a Dios y que vive para Dios y que el pacto se conserve. Pero entonces empezamos a mirar. Más adelante la historia muestra que la señal del siervo era que entonces ella debía llegar, ofrecerle agua a él y ofrecerle agua a los camellos. ¿Cuántos camellos tiene la historia? 10. O sea que ella tenía que arrancar 1, 2, 3 y darle agua a todos los 10 camellos. Y lo que dicen es que
darle agua a un camello después de este tipo de caminatas, pues es bastante extenso, no es como toma agua, chao, toma, no, pues era un proceso demorado. Y ella lo hizo, entonces estaba chequeando la primera señal, que era la señal de que sea generosa. Pero entonces él tenía una segunda señal y es de que sea hospitalaria. Entonces él le dice, mira, yo necesito hospedarme, y ella le ofrece un lugar para hospedarse. Le dice, en mi casa hay un lugar espacioso, allá tú puedes estar y tus camellos también. Y entonces él se va para allá. Él llega y les ofrece, les cuenta cuál es la situación a los familiares de Rebeca, y ellos le dicen, listo, trato hecho. Pero por favor deja que ella se quede con nosotros 10 días más. Lo que los estudiosos de la Biblia plantean es que era aproximadamente un mes en realidad lo que ellos querían que ella se quedara con ellos. Entonces el criado dice, no, pero yo me comprometí que la tenía que llevar. Entonces él pone una tercera señal y él dice, si ella dice de una vez que se viene, es porque esta es. Entonces la llaman a ella y le dicen, Rebeca, ven, mira, esta es la situación, ¿tú qué opinas? Y ella dice, yo me voy, y me voy ya. Y no era quizá porque ella estuviera aburrida con los papás, porque muchos de ustedes dirían, uy, pobrecita, tan duro que le tocaba, que vinieron y le plantearon algo y de una vez se fue. No, es porque posiblemente ella había observado el trato del siervo, y tal era el trato de ese siervo que ella quería irse con el señor de ese siervo, porque era algo llamativo para ella. Pero nosotros empezamos a ver que ella se va con él y se van en un camello, y luego ella empieza ya a ver a lo lejos a Isaac, y ella le dice a él, ¿quién es ese que está allá? Y él le dice, ese es mi señor. Y ella coge el velo y se cubre en señal de respeto. En los dos casos, en el caso de Isaac, Isaac le pudo haber dicho, papá, pues yo voy con el criado, fíjate que sería bueno que yo dé como el ok, qué tal que sea más morenita de lo que yo la quiero, o qué tal que sea más blanquita. Pero él respetó esa orden que su papá le había dado y él se queda esperando. Y al finalizar, nosotros observamos que en el versículo 67 dice que la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ya Sara había muerto hace 3 años, pero él seguía muy desconsolado, él seguía muy triste. Lo que la historia dice es que cuando viene Rebeca, él la lleva a la tienda de su mamá y le dice, ven, yo te muestro. La trae a la tienda de su mamá, de repente debía ser una tienda muy linda, y dice que se consoló con ella y la amó. Y nosotros vemos aquí a 2 personas, a una Rebeca y a un Isaac, que fueron atentos al proceso. Rebeca podía decir, pues ya sabemos que tú eres para mí, yo para ti, venga, me bajo el camello y voy, te doy un abrazo. Pero la Biblia dice, se puso su velo, se bajó y ella guardó el proceso que en la época decía que debía seguir. Ella guardó su proceso para mostrar que ella estaba intacta y que estaba guardada. Los procesos de enamoramiento que van guiados por el Señor tienen un proceso, tienen un tiempo que a veces nosotros queremos apresurar. Y a veces quizá nosotros decimos, ya, es que entonces se va, él se va o ella se va. Pero tienen unos procesos, tienen unos tiempos, unos pasos en los que debemos estar. Entonces, qué bueno que nosotros podamos hoy decir, ok, ¿hasta qué punto yo como padre o madre estoy vigilando que sea así? O quizás simplemente me he desentendido y he dicho que él decida o que ella decida. Porque nosotros empezamos a concluir y vemos 2 historias. En nuestra primera historia, el padre intervino cuando ya todo se había vuelto un problema. David entró cuando ya todo estaba desparpajado. En la segunda historia vemos un papá que intervino desde el comienzo y estuvo poniendo en manos de Dios y estuvo también haciéndole seguimiento todo el tiempo, antes de que Isaac mismo se diera cuenta de qué trataba.
Entonces empezamos a orar por nuestros hijos, así en todas las etapas, y empezamos a intervenir en ese proceso. 2, nosotros vemos que en la primera historia un amigo es el que decide por él, es el que lo guía. Isaac es guiado por la voz de su papá, pero también por un guía espiritual, por decirlo así, o por una persona de autoridad que era de la entera confianza de Abraham. Y él se dejó guiar por él. Qué bueno también trabajar en ese proceso de que nuestros hijos aprendan obediencia, aprendan a someterse, porque muchas veces nosotros decimos cuando tenga 4 o cuando tenga 6 o cuando ya tenga 10 le enseño. Susan Wesley, la mamá de John Wesley, que ha sido uno de los grandes predicadores que hemos tenido como cristianos, decía: la mayor razón por la cual nuestros hijos deben aprender a obedecernos a nosotros es porque si no aprenden a obedecernos a nosotros, no van a aprender nunca a obedecerle a Dios. Porque con Dios hay cosas que son de obedecer y ya. Señor, pero es que yo me voy a cuidar. No, te dije, no, ya. No hay, como ven, lo hablamos y lo discutimos. No, es así de claro. Entonces son hijos que obedecen. Pero en tercer lugar, nosotros vemos que en la primera historia, él se mueve por su deseo, por su pasión. Sus comportamientos están muy guiados por las sensaciones. Pero en la segunda historia, nosotros vemos que él está siendo guiado por el respeto y la dirección de Dios. Va a su tiempo y va siguiendo un poco más lo que es adecuado. Y aquí es importante que nosotros podamos educar a nuestros hijos. Los colombianos y de hecho los latinos somos personas muy emocionales. Entonces es que hoy me levanté triste, hoy no como, porque hoy estoy aburrida. Como hoy me levanté furioso, entonces hoy le pego o tiro los tenis del colegio o me quito esta blusa así. Y hemos aprendido a comportarnos basado en nuestras emociones. Lo que diría Pablo más adelante, nuestra carne. Y así es como vivimos, desde muy chiquis. Y entonces el niño entra en un cuadro de una pataleta quizá y nosotros a veces tenemos ahí nuestros momentos difíciles. Porque con dificultad hemos aprendido nosotros y con dificultad les enseñamos, mira, tú sientes esto, pero esto no es lo que va a guiar el cómo te riges toda la vida. Esto no es lo que va a guiar. Entonces te gustas, pum, reaccionas. No, es bueno también que nosotros podamos aprender que hay unos principios que son también los que nos rigen más allá de esa parte emocional. Pero finalizando, en la primera historia, los hijos tienen el control y es toda la familia la que sufre las consecuencias. En el caso de Amnón, él tuvo el control de la situación, él actuó. Y las consecuencias fueron una Tamar deshonrada, la muerte de él y una guerra con su hermano Absalón que después terminó en otro bonche mayor. En nuestra segunda historia, nosotros tenemos padres que tienen el control de la situación o que dirigen y guían la situación. Y tenemos a hijos que después gozan de los beneficios. Y es posible que usted diga, ¿cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? Yo quiero finalizar comentándoles que quizá todos en nuestros momentos hemos tenido situaciones en las que quizá hemos visto y nos hemos basado emocionalmente en personas no tan correctas. Yo recuerdo, yo soy casada, para los que de pronto no me conocen tanto, voy a cumplir ya más o menos 8 años con mi esposo de casados y digamos que antes de conocer a Héctor, a mí me llamaba muchísimo la atención alguien, me gustaba, pero de una forma así loquísima, o sea, de eso que usted lo ve y queda así como medio desinflada, pero no desinflada de que no me gusta, sino como me fascina. Y entonces yo me acuerdo que me gustaba muchísimo y yo me sentaba a negociar con mi papá y mi mamá y yo les decía, pero es que él es bien, es inteligente, es muy brillante, es tan respetuoso. Lo único, papi, que tiene es que él no cree en Dios, pero es lo único. Pero yo sé que el Señor va formando eso en él, o sea, yo empiezo a orar y yo sé que yo me lo gano. Ese era el trato que yo tenía con mi papá, que él me dejaba
tener una relación de noviazgo con esta persona y que yo me lo ganaba. Para Cristo, ese era mi negocio con mi papá. Y mis papás, ellos, yo recuerdo muy bien que no me pegaron, no utilizaron formas así como aversivas, pero yo recuerdo mucho en una ocasión en la que ellos se sientan conmigo, estábamos en la cama sentados y ellos me dicen y comienzan a hablar, pero más allá de decir es que no nos agrada a nosotros, no es la persona correcta, ellos empiezan a plantearme cómo esto no estaba en la dirección de lo que para Dios era agradable. Y yo recuerdo que esa noche fue muy importante, pero igual, a mí me seguía gustando, ¿no? Y mis papás me mandan a un retiro y luego me mandan a otro retiro. Yo no sé a cuántos me mandaron así, uno tras de otro. O sea, buscaron en Bogotá todos los que habían y me mandaron de uno en otro. Y yo recuerdo que finalmente yo desistí de esa persona, pues no porque no me gustara. La razón era porque no estaba en la línea de lo que Dios consideraba adecuado o de lo que eran los principios divinos. Y a veces nosotros decimos, es que en el corazón nadie manda, ¿sí o no? A veces nosotros lo decimos así, pero es necesario que nosotros como padres cristianos podamos tener en mente que no son nuestras emociones nuestros mejores consejeros. Muchas veces nosotros vamos a evidenciar que nuestro corazón va a tener una impulsividad o un camino que no es tan derecho. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Entonces, qué bueno que nosotros podamos hoy decir, necesito quizá empezar a trabajar más, quizá necesito empezar a enseñarle más sobre disciplina, quizá sobre principios, sobre lo que es correcto. Y vamos a orar ahora, antes de que nos pongamos en pie, vamos a pedirle al Señor sabiduría, porque estamos en una época donde ya no es tan fácil y yo sé que antes a nosotros nos decían, eso no está bien y quizá al menos nos calaba algo. Hace aproximadamente 20 años cogían a 10 jóvenes y los paraban en un lugar y les decían, les hemos entregado 10 paracaídas. De esos 10 paracaídas, hay 3 que no funcionan. Y nadie se tiraba, porque posiblemente habían 3 que no iban a funcionar. Hoy en día, a 10 jóvenes les entregan un paracaídas y le dicen, de esos 10 paracaídas, hay 3 que no funcionan. Y muy posiblemente se tiran porque no hay un temor a las consecuencias. Hoy en día, de la única forma que, una de las formas mayores mediante las cuales se pueden abordar los adolescentes, más que por convicciones, tienen que ver con relaciones, con esa relación que yo como padre empiezo a gestar con él o con ella y que empiezo a gestar entre ellos con Dios. Cuando para mí esa relación es valiosa y cuando yo le creo a esa relación y yo veo que lo que papá y mamá me dicen es de verdad, ahí posiblemente empiezo a creerles más. Entonces yo quiero invitarles a que estemos en pie y vamos a decirle al Señor que nos guíe. Quizá aquí hay jóvenes que tienen 20 años y dicen, mi papá y mi mamá no es creyente y quizá no tengo claridad sobre cómo caminar en este proceso. Quizá usted dice, yo he dejado mucho a mis hijos muy a las anchas, quizá no he estado pendiente. Entonces vamos a orar y a decirle, Señor, yo te pido que me des dirección. Quizá tenemos hijos ya casados y nos hemos desentendido, pero qué bueno que podamos estar también atentos a ese proceso, Señor.